11 personas han ingresado a la sala de espera. Pero no me timbra. Bueno, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. No compartir pantalla, no. Hola, profe. ¿Tú qué juegas con eso? Profe. Profe. Hola, profe, ¿cómo está? Listo. Voy a iniciar compartir pantalla. Y a detener mi video. Listo. Bueno. Iniciamos, chicos. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Nada le atraerá tanto las bendiciones de Dios como la fidelidad a las cosas pequeñas. Una frase más de nuestro padre y fundador, San Juan Bautista de la Salle. Bueno, primero dejé de compartir la pantalla porque estoy desde otra computadora, entonces sí se me complica un poquito. Sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí está todo bien. ¿Sí? El momento que compartí la pantalla, ¿sí la pudieron observar? Muy bien, perfecto. Gracias. Entonces voy a continuar. ¿Sí? Listo. Bueno, grandes imperios antiguos, los pueblos mediterráneos, Grecia, una continuación, ¿no? Vamos a continuar con el aprendizaje de lo que fue estos grandes imperios antiguos, ¿no? En especial lo que se desarrolló en los pueblos mediterráneos, Grecia, ¿sí? Bueno, como en todo, siempre en el transcurso de nuestra vida, de nuestra existencia, siempre ha habido un descontento social debido a la forma de vida que han tenido distintas civilizaciones, ¿sí?
Y hoy por hoy también distintos gobiernos, ¿no? En distintos países. ¿Sí? Entonces, estos descontentos sociales nacen con la falta de acompañamiento que existe desde las partes centrales de gobierno en los distintos proyectos que tienen, ¿sí? Esto pasó en Grecia también, ¿no? Y para tratar de limar asperezas y evitar que haya una especie de caos, pues se vieron en la necesidad de reformar sus leyes, ¿no? Por eso se habla de la parte negativa, que es el descontento social, y la parte positiva que viene a calmar ese descontento con las reformas legislativas, ¿sí? Bueno, iniciamos. En un principio, las polis, que eran este grupo de personas constituidas en un sitio, en un lugar, estaban gobernadas por jefes locales. Pero poco a poco este poder pasó a manos de una minoría privilegiada. ¿A qué se refiere con esto? A las personas que tenían mucho dinero, ¿sí? A las personas que gozaban de distintos privilegios. Pero como es obvio, en muchas regiones, en muchos países, en muchos estados y en muchos continentes, siempre este grupo privilegiado es una minoría, porque fuera perfecto a lo mejor que este grupo privilegiado fuera la gran mayoría, ¿no? Pero no es así. Entonces, a este grupo privilegiado tenía más acceso a tierras, ¿no? Y a este tipo de comercio a los que estaban acostumbrados ellos, ¿no? Entonces, las tierras estaban repartidas de manera desigual, ¿no? Unos pocos ricos eran propietarios de la mayoría de estas tierras frente a un número muy extenso de campesinos pobres. Y si vamos a marcar en la situación laboral, sabemos y entendemos que el campesino pobre trabaja la tierra todo el día, cada momento, todas las horas, ¿sí? Mientras que las personas que gozan de estos privilegios simplemente reciben las ganancias de esta tierra trabajada, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a ir empezando a diferenciar lo que era el tener, el ser parte de un grupo privilegiado y ser parte de un grupo de los pobres, ¿no? Bueno, la nobleza, que era la razón, digamos, social del Estado, exigía el pago de tributos o intereses demasiado altos por los préstamos que daba, ¿sí? Perfecto, vamos a ayudar a la gente, armamos nuestro grupo, digamos, de personas con dinero que podamos solventar a lo mejor las necesidades de un grupo de personas pobres, pero les vamos a cobrar intereses. Y entonces esos intereses tienen que ser para nosotros las ganancias por prestar ese dinero. Entonces, cualquier persona o entidad que se encargaba de hacer estos préstamos no lo hacía de manera por ayudar, sino más bien por sacar una ganancia extra a lo que ya le estaban sacando, ¿no? ¿Y con qué? Con estos tributos o con estos intereses muy por encima de los valores reales, ¿sí? Entonces, por obvias razones, la gente que quería trabajar su tierra tenía la gracia de poseer un espacio de terreno. Estas personas se endeudaban al pedir estos préstamos para hacer producir pequeños sectores de trabajo, ¿sí? Pero cuando los agricultores no podían pagar sus deudas, ¿qué era lo que prendaban? Lo que decían, bueno, yo le voy a prestar, digamos, hablando de nuestra moneda, le voy a prestar unos $500, ¿sí? Pero en los intereses por tanto tiempo de trabajo, usted tendrá que terminarme pagando
$700, pero si dice que estos intereses eran muy, muy altos, a lo mejor terminaban pagando por pedir 500, terminaban pagando 1,500 con todos estos intereses, ¿no? Y al final, si los 500 no podían reunir, era imposible poder reunir los 1,500. Entonces, decían, yo le presto ese dinero, pero usted, ¿qué me va a dar a cambio si no es capaz de pagar? Entonces ellos pedían el dinero y dejaban en prenda sus tierras, lo único que tenían, ¿no? Y al no poder pagar, pues ellos se quedaban con sus tierras porque era un contrato que se hacía, ¿no? Y al final, si se pagaba, se cobraba de esa manera las tierras, pues ellos ya no tenían a qué dedicarse. Entonces, otra de las leyes, digámoslo así, que se pusieron para poder prestar y cobrar estos intereses fue que si ya les quitaban las tierras, estas personas tenían que formar parte o convertirse en esclavos, ¿sí? En esclavos. Permítame un momentito. Ya. Tenían que convertirse en esclavos de las personas a quienes habían prendado esas tierras, ¿no? Entonces, como usted ve, era un círculo bastante planificado, no para hacer un bien, sino al contrario, era un abuso, y por obvias razones existía este descontento social, porque se aprovechaban y abusaban de las personas que menos tenían, y para seguir generando más riqueza, ¿sí? Bueno. Esta situación, como vuelvo y repito, genera el descontento social, el descontento de todo el pueblo, y los campesinos se levantaron, pero no de una forma pacífica en conversaciones y demás, sino en acciones violentas por medio de reclamos, ¿sí? Y ni siquiera el hecho de la colonización del asentamiento frenó este descontento. Al contrario, todo se acrecentó y querían expresamente que las situaciones vuelvan a ser manejables y con beneficios para todos, no solamente para un sector, ¿no? Bueno, continuamos. Acerca de la expansión griega por el Mediterráneo, vamos a ver algunas características de estas tierras. Como ya empezaron a colonizarlas y demás, pues estas tierras tenían unas características, ¿sí? Entonces, una de ellas era que las tierras griegas eran poco fértiles y eran escasas, ¿sí? No bastaban para alimentar a la población tan grande que año tras año iba creciendo. Por esta razón fue que en los siglos 8 y 6 antes de Cristo, muchos de los griegos abandonaron sus ciudades para establecer colonias en las costas del mar Mediterráneo, que es lo que estamos viendo en la parte izquierda de su diapositiva. Tiene usted ahí pintado de color verde todo lo que fue los territorios que ocuparon los griegos al dejar sus otros territorios que tenían tierras escasas y bastante no fértiles, ¿no? La expansión griega por este mar Mediterráneo se desarrolló en 2 etapas, ¿sí? Hacia el oeste, entre los años 750 y 650 a.C., lo que correspondía al sur de Italia, Sicilia, Francia, Libia y el noreste de la península ibérica. Y al este, después del año 650, lo que pertenecía a las costas del Mar Negro, ¿sí? Entonces, aquí tenemos más o menos lo que fue, ¿sí? Cuando lo desocuparon, ¿no? Y lo que luego se colonizó, ¿sí? Al descubrir que sus tierras eran poco fértiles y también eran escasas, ¿no? Entonces ellos buscaron expandirse y tratar de solucionar su modo de vida por medio del comercio, ¿no? Y ahí incluso, como vimos el capítulo anterior, tenían ya comercio directo con otros países y continentes que les ayudaban en su formación, ¿no? En
en su diario vivir, ¿no? Entonces, fue algo muy favorable para ellos, ¿sí? El comercio por el mar Mediterráneo se lo obtuvo por medio de una de las principales vías, ¿no? Que tenía la civilización griega. Y una de las principales vías era el mar Mediterráneo. Permítame un momentito. Mil disculpas. Diane, ¿estás por aquí? Diane, por favor, ¿puedes encender tu micrófono? Bueno, si no lo puedes encender, espero que me escuches, amor. Por favor, parece que tienes algún inconveniente con el internet. No hay problema. La clase queda grabada en el Classroom. El problema es que al ingresar tantas veces, es como que se corta la clase, ¿sí? Por favor, entonces te pido, si tienes tanto inconveniente en ingresar a la clase, no hay problema, la puedes ver grabada en el Classroom. Eso era todo, mi vida. Gracias. Bueno, voy a continuar compartiendo la pantalla. Listo. Entonces, como les decía que una de las principales vías de comercio que tenía esta civilización griega era el mar Mediterráneo, ¿no? Él facilitó la obtención de materias primas que no se encontraban en el territorio griego, como por ejemplo el estaño, que era muy necesario para la fabricación del bronce. El intercambio de productos como el marfil también se dio en la zona alta del río Nilo y el de piedras preciosas en la región de Mesopotamia. Estos productos eran cambiados por las cerámicas y los vinos griegos, muy apreciados entre estas culturas vecinas. Estos intercambios fueron muy decisivos para el avance tecnológico, artístico y cultural de los griegos, ¿sí? Entonces, en medio de esta pequeña explicación, usted puede tener una idea de cómo más o menos se manejaban en lo que era el comercio. Utilizaban también esta herramienta del trueque, el intercambio, que para ellos era importante, ¿no? Porque obtenían muchos productos que a ellos les hacía falta, ¿sí? Entonces empezaron a intercambiar y obtener este proceso del trueque para ayudarse en lo que era su subsistencia, ¿no? Bueno, el camino hacia la democracia. Al ver esta realidad que tenía Grecia, por no tener digamos, una civilización ordenada en este sentido y obtener ganancias por medio de los abusos y el estropeo de la gente pobre, entonces ellos optaron por este camino a la democracia, ¿sí? Dentro de esto podemos citar que hacia fines del siglo VI a.C., Clístenes llevó a cabo reformas. ¿Qué es una reforma? Es tratar de acomodar o, digamos, poner en práctica o hacer uso de algo que ya estaba constituido, pero cambiando de cierta forma algunos parámetros para hacerlo más flexible o cambiarle el aspecto negativo de esa ley para acomodarla a beneficio del pueblo, ¿sí? Entonces, las leyes, las reglas estaban dadas desde que ellos se realizaron o se crearon como civilización, ¿sí? Pero en algunas de ellas, de estas leyes, beneficiaban más a los grupos privilegiados. Al hacer una reforma, lo que se quería era llegar a la equidad y a la igualdad, ¿sí? Bueno, entonces Clístenes llevó a cabo reformas que convirtieron a Atenas en una democracia. Prácticamente todo lo que se realizaba en Atenas estaba bajo elección, ¿sí?
Se estableció una igualdad de derechos para los ciudadanos y se amplió la participación de estos en la vida política, ¿sí? Además, dividió a la población en 10 distritos o tribus, según su lugar de residencia y no por su fortuna ni tampoco por su estirpe, ¿no? Entonces aquí ya hay una mezcla de necesidades, ¿no? Ya no era solamente el grupo privilegiado a quienes se daba esa atención oportuna, sino también a las personas que no tenían este tipo de recursos, ¿sí? En cada tribu, estos ciudadanos votaban para elegir a un jefe militar o un arconte, ¿sí? ¿Qué es un arconte? Un arconte es un magistrado que se repartía poderes políticos, judicial y religiosos, ¿sí? Entonces, estos ciudadanos votaban para elegir a un jefe militar o un arconte que se le decía, ¿no? Y 50 representantes para integrar este consejo de los 500, ¿no? El conjunto de todos estos ciudadanos formaba una asamblea popular. Esta asamblea ya tenía la potestad y tenía la libertad de votar por leyes, elegir autoridades, decidir la participación en las guerras y demás, ¿no? Acciones que se los hacía bajo la dirección de esta asamblea. Entonces fue cuando vino la democracia a participar dentro de la vida de los griegos, ¿no? La democracia ateniense aseguraba la participación de todos los ciudadanos, pero solamente una pequeña parte de esta población conformaba ese grupo. Eso hay que tenerlo muy en claro. Por medio del voto participaban todos, pero al elegir ya esas personas elegidas formaban parte de la representación de un gran sector del pueblo, ¿sí? Para convertirlo en la persona que va a representar a elecciones y demás, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de confusión o malentendido, ¿no? Entonces, a pesar de todo, se lo conocía como una democracia limitada. Tenían su representante, pero solamente el representante podía o no aceptar dentro de esta asamblea estos procesos de reformar o de crear nuevas leyes, ¿no? Entonces todavía seguía siendo un poco limitada su participación dentro de la democracia. Bueno, vamos a ver acerca de la religión griega, pero lo haremos en nuestro segundo momento, ¿sí? Voy a conectar mi video. No sé si tal vez tenga alguien alguna pregunta, por favor, que me pueda realizar y en la segunda parte ingreso contestando la pregunta que tenga para evitar perder mucho el tiempo, ¿sí? ¿Está todo claro? Bueno. Si no hay preguntas, pues nos vemos en 5 minutitos, chicos.